Bueno, mis queridos hermanos, buenas noches. Me da gusto verlos, saludarlos y Igualmente, hermano, felicitarlos gracias. por el compromiso que tienen siempre de conectarse, ¿verdad? Hoy les voy a Amén. pedir que tengan, si toman nota, pues que tengan ahí su lápiz, su bolígrafo para escribir, su Biblia para leer, porque hoy vamos a tocar algunos versículos muy importantes, ¿verdad? El tema de hoy se llama madurez, la madurez espiritual. En el mundo, hermanos, en el mundo secular, ah, se habla de una persona madura, es una persona que ya tiene cierta edad, ¿verdad? Ya tiene cierta edad y también ya tiene cierto nivel de conocimiento de la vida, ya tiene experiencia en la vida, ya sabe cómo manejar ciertas situaciones que le suceden, ya aprendió supuestamente de sus errores, ¿verdad? Mucha gente aprende de sus errores, mucha gente no aprende, pero los tropiezos en la vida, las dificultades en la vida, las experiencias en la vida ayudan a madurar, ¿verdad? Estamos hablando del mundo secular, ¿verdad? Hay personas que crecen, se hacen viejos y siguen cometiendo los mismos errores, ¿verdad? Siguen viviendo la misma vida de fracaso, viven viviendo la misma vida de sin un propósito, sin una realización de poder lograr vivir de una manera sabia, ¿verdad? Parte de la vida espiritual, hermanos, es tomar decisiones sabias en la vida, tomar decisiones correctas, porque las decisiones correctas nos van a llevar a resultados correctos, ¿verdad? Vamos a tener buenos resultados en lo que hacemos, en lo que emprendemos, y eso nos va a traer contentamiento, felicidad, paz, tranquilidad. Vamos a poder vivir en armonía, ¿verdad? Cuando uno toma decisiones equivocadas en la vida, pues las consecuencias se van a ver. Las malas decisiones comienzan con malos pensamientos, malos sentimientos, se lleva terminan en malas decisiones, y las malas decisiones pues traen malos resultados y los malos resultados traen sufrimiento, traen problemas, traen conflictos y es una vida de infelicidad, es una vida pues no agradable, ¿verdad? Y Dios nos llama, hermanos, para que nosotros tengamos una vida agradable, ¿verdad? Y es muy importante esto, ¿verdad? Y cuando hablamos de madurez espiritual, estamos hablando de que el hombre nada más va a poder llegar a la madurez espiritual, bíblicamente hablando, de la vida espiritual que Cristo que nos enseña, Dios nos enseña en su palabra. Nada más vamos a llegar a ella cuando nosotros nacemos de nuevo, dejamos atrás la vida que llevábamos, la vida sin propósito que llevábamos, sin la guianza de Dios, y empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra que recibimos, a través de la enseñanza que recibimos. Entonces es vida espiritual en el sentido de que el Espíritu Santo está desarrollando en nosotros las virtudes que nosotros no tenemos, de las que carecemos, ¿verdad? Entonces es bien importante eso. Y luego en la Biblia también se le llama como el fruto del Espíritu. Entonces, cuando uno recibe el Espíritu Santo en su vida, al creer en Cristo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en el carácter y en la formación de esta nueva persona, de esta nueva criatura. Pero muchos cristianos no le dan lugar al Espíritu Santo para que trabaje, ¿verdad? Siempre están siendo influenciados por sus pensamientos humanos, los pensamientos, Pablo le llama de la carne, ¿verdad? La carne se refiere a nuestra vida física, ¿verdad? Aquí en la tierra. Entonces, y ya traemos eso por naturaleza. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que siempre está en contra de los planes de Dios. Siempre le lleva la contraria a Dios, ¿verdad? Y a veces, aunque el ser humano piensa que está siguiendo a Dios, en realidad a veces nada más lo oye, pero no le hace caso, ¿verdad? Entonces, seguir a Dios, hermano, no es solamente oírlo, sino obedecerlo, ¿verdad? Dejar que Él transforme nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos
de madurez espiritual, estamos hablando de la madurez bíblica, de la madurez que desarrolla el Espíritu Santo. Porque cuando hablamos de vida espiritual, hermanos, mucha gente que no es cristiana, por ejemplo, los budistas tienen vida espiritual, ¿verdad? Porque ellos están siendo guiados por Buda, por las enseñanzas de Buda, por decir algo así. O de de otro Dios o de alguna otra creencia, ¿verdad? Entonces, y también le llaman vida espiritual, ¿verdad? Porque ellos están tratando de hacer algo con su vida, ¿verdad? Con su vida y hacer las cosas basadas en su propia capacidad humana, su propio esfuerzo, leyendo libros de psicología, leyendo libros de autoayuda, ¿verdad? Pero hermanos, mientras la persona no nazca de nuevo, la persona no sea regenerada por Dios, va a ser la misma naturaleza, ¿verdad? La misma naturaleza humana que el ser humano no la va a poder cambiar, no va a poder cambiar su corazón, no va a poder cambiar sus pensamientos. Tal vez ligeramente va a mejorar en algunas cosas, pero no es una transformación hecha por Dios, es una transformación hecha a base de su esfuerzo personal. Y la vida y la madurez espiritual que Dios quiere en nosotros es la nueva vida que Él nos da, que se desarrolle en nosotros, ¿verdad? Y dejar a un lado la naturaleza con la que nacemos, aunque está ahí, aunque está todavía ahí, es dejar que la El naturaleza divina, Espíritu el Santo. Espíritu Santo, se imponga y le hagamos caso. Es la única manera que vamos a poder crecer espiritualmente, ¿verdad? Entonces, bien importante eso, ¿verdad? Mientras no haya nuevo nacimiento, es el mismo lobo disfrazado de oveja, ¿no? Es el mismo lobo disfrazado de oveja. Entonces, y lo que Cristo quiere, lo que Dios quiere, es que nosotros realmente seamos una nueva creación, una nueva criatura, donde al nacer de nuevo, como lo explica la Biblia, comenzar esa nueva vida espiritual, nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios que llega a nuestra vida, pues ahí empieza esta nueva creación en nosotros de parte de Dios. Entonces, ese es el propósito del nuevo nacimiento, para que nosotros podamos tener una nueva vida, ¿verdad? Espiritual. Y cuando Amén. hablamos de madurez espiritual, estamos hablando de la madurez que enseña el Evangelio, que enseña la palabra de Dios, no de la que enseña la psicología humana, ¿verdad? Porque esa nada más es tratar de mejorar el hombre natural, cuando Dios lo que quiere no es mejorar el hombre natural, sino que el hombre natural muera y nazca el nuevo hombre espiritual. Esa es la gran diferencia entre el hombre que no conoce a Dios y el que conoce a Dios. Conoce la palabra de Dios, se va a dar cuenta de que Dios ha comenzado una nueva obra en cada persona que recibe a Jesucristo, porque el Espíritu Santo viene a regenerarnos, viene a transformar nuestra mente, ¿verdad? No es algo que es de nosotros, sino es del Espíritu de Dios, que transforma la manera de ver la vida, que transforma la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de actuar. Ya no lo hacemos porque lo dice un libro, ¿verdad? O porque lo leímos en algún lugar. Lo hacemos porque nos nace hacer. Y eso que nos nace hacerlo es porque lo provoca el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el regalo que Dios nos da para que podamos crecer espiritualmente como hijos de Dios. Todo cristiano, vamos a empezar leyendo 1 Corintios 3, del 1 al 3. 1 Corintios, todo cristiano recibe el Espíritu Santo al creer en Cristo como su Señor y Salvador. Necesita entender que el nuevo nacimiento comienza con entender y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Creer que Jesús es el Dios encarnado, el Dios que se hizo hombre, ¿verdad? Si no creemos eso, es muy difícil que Él pueda actuar en nosotros porque no estamos creyendo quién es Él, ¿verdad? Entonces, bien importante eso. Nuestro Señor Jesucristo es el Señor del todo ser humano, aún de los que no lo han recibido. Porque a veces nosotros pensamos que es nada más Señor de los que creen. No, es Señor de toda la creación. Los que no lo han recibido no lo ignoran,
o lo ignoran voluntariamente o no lo saben o se hacen que no lo saben, ¿verdad? Pero Jesús es Señor de toda la creación. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Entonces, Él es Señor de los que lo reconocen y aún de los que no lo reconocen, ¿verdad? Él es el dueño de la creación. Entonces, bien importante esto, ¿verdad? Entonces, estamos viendo de que Jesús no solamente es nuestro Señor, dueño de la creación, dueño de nuestra vida, sino también es que es nuestro Salvador, ¿verdad? Y al salvarnos, Él está transformándonos a una nueva creación. En Primera de Corintios capítulo 3, Pablo le habla a los hermanos de esta iglesia y les dice de que ellos habían recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Y habían creído en Cristo, pero se habían quedado en un nivel de estancamiento. Primera de Corintios 3, versículo del 1 al 3, dice así. Yo leo la Nueva Versión Internacional y espero que algún día ustedes la tengan, ¿verdad? Porque es una versión más clara, tiene un español más fluido, más fácil de entender para nosotros los latinos, latinoamericanos, porque no trae un español antiguo de España, ¿verdad? Es el español que hablamos aquí en América, ¿verdad? América del Norte, América Central y América del Sur. Entonces dice aquí, 1 Corintios 3, mire lo que dice el apóstol Pablo. Le dice a estos hermanos, le está hablando a cristianos, ¿eh? Fíjense que le está hablando a cristianos. Dice, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, dice. Aunque eran espirituales, pero no eran espirituales maduros, eso quiere decir, sino como a inmaduros, dice. Es, ahí mismo lo dice esta versión, como inmaduros. Inmaduros no en la edad física, sino inmaduros en su vida espiritual, ¿no? Apenas, dice, niños en Cristo. O sea que los ve como unos niños que no, un niño no sabe discernir muy bien lo que está haciendo, no tiene experiencia, no tiene la capacidad de analizar bien las cosas. Por eso los niños necesitan que el papá lo esté orientando, le esté enseñando, ¿verdad? Y Pablo dice, ustedes todavía los veo que están en un nivel de niños. Dice, versículo 2, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Aquí está comparando a un bebé que se le da leche, ¿verdad? Todavía no se le puede dar una comida pesada a un bebé porque no lo puede digerir. Su cuerpo no está listo para digerir eso. Entonces, y Pablo está usando esta ilustración para hablarles de ellos en el sentido espiritual, ¿verdad? Aunque ellos eran adultos, le está hablando en el sentido espiritual que dice, y les di leche, o sea, la palabra de Dios apenitas así suavecita para que ustedes más o menos entendieran quién es Dios y que Dios los amaba y que Dios los perdonaba, ¿verdad? Y todo eso es algo suave que cualquiera puede recibir. Pero el asunto, dice el verso 2, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Cuando dice alimento sólido, está hablando de cuando ya Dios nos habla de nuestras responsabilidades cristianas, como hijos de Dios. Entonces, ese es el alimento sólido. Cuando tú ya eres un adulto espiritualmente y puedes darte cuenta de tu responsabilidad como hijo de Dios. Entonces, ahí dice Pablo, ustedes todavía los veo que no son capaces de ser responsables prácticamente en su vida cristiana. Y luego dice, ni pueden todavía, como diciendo, ustedes se han quedado estancados en su vida espiritual, no han crecido. Verso 3, pues aún son inmaduros, dice. Vuelve a decir, son inmaduros, no está hablando de su vida física, sino está hablando de su estado espiritual, de su estado cristiano, como cristianos. Y luego dice, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros, dice. En otras palabras, que un cristiano maduro ya superó los celos, ya superó las contiendas, y eso ya no lo debe de practicar. Por eso dice, y luego de hace otra pregunta que dice, ¿acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? En otras palabras, ustedes están actuando como gente que no conoce a Dios,
como seres humanos, pero como seres humanos que no conocen a Dios ni que el Espíritu Santo los está guiando. Se están dejando guiar por sus pasiones, por sus celos, por su carácter, por todo eso de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? La naturaleza pecadora. Entonces el ser humano cuando se deja guiar por sus instintos o por sus reacciones y deseos humanos, naturales, ¿verdad? Pues no le hace caso a Dios, no le hace caso al Espíritu. Y precisamente lo opuesto del cristiano, que es maduro espiritualmente, domina su carácter, domina sus celos, domina sus contiendas, perdona en vez de pelear, perdona en vez de agredir, bendice, ¿verdad? En vez de insultar, pues ora por el cristiano, pero el que no es maduro, pues reacciona humanamente, como cualquier humano que no conoce a Dios, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos viendo aquí, Pablo. Pablo está diciendo que la forma de reaccionar de uno, la forma de mostrar lo que trae en sus sentimientos y en sus pensamientos, muestra que lo domina. Si lo domina su carne, sus sentimientos humanos, o lo domina el Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde está la lucha, ¿verdad? Y es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? El cristiano, hermanos, según Efesios 1:13, cuando recibe a Cristo, dice que es sellado, marcado con el Espíritu Santo. Entonces, todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Todo aquel No, creyente que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, tiene el Espíritu Santo. Pero no todos se dejan guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí nada más como un observador, ¿verdad? Como que alguien que llegó a la casa y se sentó en un sofá y nadie le hace caso, ¿verdad? Así está el Espíritu Santo. Entonces, el propósito es que realmente el cristiano sea guiado por el Espíritu Santo. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículos bastante importantes para que cuando lleguemos más adelante veamos de que es bien importante esto. Y Pablo le está hablando aquí a otros cristianos de Roma, Romanos 8:9. Y Pablo da como un hecho de que los cristianos maduros ya no viven según su naturaleza pecaminosa o según sus deseos humanos, ni sus reacciones humanas, eso quiere decir, sino según el Espíritu de Dios. Dice el verso 9. Sin embargo, dice Pablo, ustedes, está hablando a otra iglesia, ¿verdad? Hermanos de Roma. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, que esa la tenemos todos por naturaleza, con esa nacemos, sino según el Espíritu, porque ese llega cuando uno nace de nuevo espiritualmente. Si no es que el Espíritu, dice, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, si en realidad el Espíritu Santo vive en nosotros, va a ejercer cierta autoridad, eso quiere decir, y nos va a hacer ver nuestros errores para que los corrijamos, eso que está diciendo. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En otras palabras, cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo, Dios nos lo da, ¿verdad? Como un regalo, como un don. Pero como les digo, muchos no lo, no lo, no se dejan guiar por el Espíritu Santo en su vida, en su carácter, en sus pensamientos, en sus sentimientos. Entonces, bien importante esto. Luego el versículo 14 dice así, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice. En otras palabras, que un verdadero hijo de Dios se distingue porque es guiado por su Espíritu, por el Espíritu Santo, perdón, y no por su propio espíritu que controla su mente o trae con lo que nace y crece naturalmente en su niñez, en su juventud, ¿verdad? Y mientras no nazca de nuevo, hermanos, la persona no va a poder no va a poder tener dominio propio de su carácter, ni una transformación real en su carácter, ¿verdad? Bien importante eso. Hay muchos cristianos, hermanos, que viven en legalismo, ¿verdad? Y están tratando de obedecer a Dios, ignorando, es más, ni saben qué es el Espíritu Santo, ni nunca han tenido conocimiento de ello, y están tratando de ser obedientes.
Están tratando, se esfuerzan, pero están tratando de cambiarse a sí mismos. Y eso es imposible, ¿verdad? Es imposible que uno trate de cambiarse a sí mismo, al menos que Dios lo cambie, al menos que Dios lo transforme. Es bien importante entender eso. La madurez espiritual nunca va a llegar basada en nuestro propio esfuerzo personal. La gente que no conoce a Dios, pues le vende libros de autoayuda, le dice, usted tiene que aprender a manejar su temperamento, usted tiene que aprender a manejar esto. Y como le digo, es el lobo vestido de oveja nada más, pero sigue siendo un lobo por dentro. No es una oveja, no ha sido transformada a oveja. La oveja tiene un carácter manso, suave, obediente. Ujú. Mientras que el lobo, pues sabemos que es agresivo, ¿verdad? Entonces, la psicología nada más trata de ponerte un traje de oveja a un lobo, ¿verdad? Y lo que Dios hace es matar el lobo y convertirte en oveja. Es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces, es bien importante que entendamos eso, porque mucha gente sigue yendo a la iglesia y está tratando de vivir en su propio esfuerzo, ¿verdad? Y así nunca va a poder crecer, ¿verdad? Nunca va a poder crecer porque el ser humano no puede obedecer por su propia naturaleza, ¿verdad? Y no vemos esos pasajes porque nos llevaría mucho tiempo, pero ahí claramente la Biblia dice que el hombre natural no puede ni quiere obedecer a Dios. Se resiste, ¿verdad? Se resiste. Mientras que, mientras que el hombre espiritual no se resiste, coopera con el Espíritu de Dios. Se humilla Amén. ante Dios y reconoce su necesidad y deja que Dios lo transforme, que le quite toda esa maldad que trae en su corazón. Entonces, es la única manera de creer. Vamos a ver algo, hermanos. Vamos a ver. Pablo le llama niños, por eso le llama niños a estos hermanos de Corinto, ¿verdad? Porque ellos estaban viviendo de una manera muy, muy humana todavía. Estaban reaccionando humanamente. Allá en la primera carta a los Corintios, hermanos, de los Corintios, podemos ver que estos hermanos, pues la mayoría de ellos eran recién convertidos al cristianismo, ¿verdad? Y el cristiano siempre va a tener una lucha entre su carne, bueno, hablamos de su carne, de su naturaleza con la que nace, ¿verdad? Naturaleza humana, que está corrompida por el pecado, que está dañada por el pecado y nace con esa naturaleza que es orgullosa, es vanidosa, es egoísta, Soberbia. ¿verdad? Es Soberbia. soberbio, es violento, Ujú. es vengativo. Todo eso es la naturaleza humana con la que nacemos, ¿no? Entonces, para que todo eso se vaya quitando, necesitamos el Espíritu de Dios, ¿no? Y que viva en nosotros y que nos vaya transformando y que le hagamos caso, porque si no le hacemos caso, pues de nada sirve que esté ahí, ¿verdad? De nada sirve. Este, ah, los hermanos de Corinto eran personas que tenían poco que se habían convertido al cristianismo. Estos hermanos de Corinto no habían crecido en un hogar cristiano, ¿verdad? No habían crecido viendo modelos cristianos, ¿verdad? Entonces y ellos vivían en una ciudad pagana, donde pues la gente pues no conocía a Dios, ¿verdad? Tenían distintos ídolos, tenían distintas prácticas, costumbres. Entonces ellos vivían en esas costumbres y querían ser cristianos y paganos a la vez, ¿verdad? Cuando no se puede, ¿verdad? No se puede. O eres cristiano y te dejas guiar por el Espíritu Santo, o no eres, ¿verdad? No puedes vivir doble vida. En el cristianismo no se puede vivir doble vida, ¿verdad? O eres o no eres, ¿verdad? Entonces, si eres de Cristo, vas a dejarte guiar por el Espíritu Santo y vas a desarrollar el carácter de Cristo, ¿verdad? Porque es el propósito del Espíritu Santo que nosotros desarrollemos el carácter de Cristo. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? O sea, mi ser interior es manso, quiere decir obediente, que no es algo, manso es lo contrario a lo rebelde. Un caballo rebelde es un caballo que no se puede subir uno y
está Darisco, está ¿cómo se podría decir? Incontrolable, ¿verdad? Pero un caballo ya amansado, pues fácilmente sube la persona y hasta se deja que ir por donde tú Obediente. quieras que vaya, ¿verdad? Entonces Jesús dice, aprendan de mí que soy manso. O sea, el carácter de Jesús naturalmente era manso, ¿verdad? Y humilde, ¿verdad? Ujú. Jesús no era orgulloso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con él y él se sometía a la guianza del Espíritu Santo. Entonces, bien importante esto, ¿verdad? Mientras que los hermanos de Corinto vemos que habían varios problemas en la iglesia de Corinto. Y si usted lee la carta a los Corintios, usted va a ver que hay muchos problemas que estaban pasando en esa iglesia, donde supuestamente debían ser cristianos, pero eran cristianos, ¿verdad? Pero no vivían como cristianos, estaban viviendo como si Cristo no hubiese llegado a sus vidas, como que el Espíritu Santo no estaba con ellos ahí. O sea, vivían una vida nada más un cristianismo de nombre. Entonces Pablo les dice que no, eso no puede seguir así. Por ejemplo, los hermanos de Corinto tenían falta de unidad como cristianos, como iglesia, tenían falta de unidad. Dice Pablo, unos se sienten que son del pastor Apolos, otros sienten que se identifican con Pedro, otros se identifican con Pablo. O sea que tenían sus partidos, como partidos políticos dentro de la iglesia. O sea que tenían preferidos. Yo prefiero al pastor fulano, el otro no me cae bien, ¿verdad? El otro no me gusta, y pues, como que sabe más, y como que sabe menos, como que su carácter es más amigable, como que es muy serio. En fin, se fijaban en cosas en las que se fija la gente que no conoce a Dios, ¿no? Normal, Ah, la gente normal. ¿No? La gente normal ah, nada más ve lo externo, ¿verdad? Y no conoce el corazón. Entonces, lo primero que nota Pablo en la iglesia de Corinto es que ellos tenían división. falta de unidad. O sea, no se valoraban entre ellos como hijos de Dios. Se miraban como gente que no eran cristianos, ¿no? Entonces, ellos tenían divisiones, tenían sus grupos. Uh, por ejemplo, había un grupo aquí, otro grupo allá, y cada grupo tenía como que no eran de la misma iglesia, se miraban como que unos tenían sus amigos acá, otros sus amigos por allá y otros sus amigos por allá. Y dice Pablo, pues la iglesia no es un club donde cada quien va a ser un grupo de amigos, todos somos hijos de Dios, todos Dios nos ha llamado a lo mismo, ¿verdad? No es para que estemos divididos. Entonces ahí había situaciones complicadas en la iglesia. Habían divisiones étnicas. Étnicas quiere decir que los judíos que habían creído en Cristo no se llevaban bien con los gentiles, con los que eran romanos, por decirlo así, o los que eran griegos. O sea, ¿por qué? Porque tenían diferencias culturales, ¿verdad? Pero precisamente el ser humano que no conoce a Dios, que no tiene el Espíritu de Dios, se fija en esas cosas, mientras que el cristiano debe de verse que a todos los que Cristo ha llamado, todos son hijos de Dios y todos formamos la familia de Dios, ¿verdad? Entonces, no debe de haber eso. Un cristiano maduro no debe de, de, de tener preferencias en sus amistades o en las razas, ¿verdad? Pues yo solo me llevo muy bien con los de mi país y con los de otro país, pues no me llevo bien, no me caen bien los de otro país, ¿verdad? Y ahí había ese problema, ¿verdad? En esa iglesia. Entonces, eso es un rasgo de inmadurez, ¿verdad? Inmadurez porque delante de Dios todos somos hijos de Dios. Todos somos Así hijos de es. Dios. Y ya no pertenecemos ni a un país, ahora pertenecemos al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, todo esto Amén. es bien importante entenderlo, ¿verdad? Pero mucha gente todavía no puede. Va a la iglesia Ujú. y está viendo, está fijando, oye, ¿de dónde es el hermano? ¿Y de dónde es la hermana? ¿Eh? ¿Y qué importa de dónde sea? Lo importante es que está en la iglesia y es hija de Dios. Eso es lo importante. Amén. No hay que verlo así como de dónde es, si es de otro país o que si tiene dinero o no tiene dinero, porque también ese era otro problema, ¿no? En la iglesia de Corinto, no solamente era eso, también estaba el nivel social, ¿verdad? Acuérdense que en esa época habían amos que tenían mucho dinero y habían esclavos o trabajadores, ¿verdad? Que en esa época existía la esclavitud, ¿verdad? Entonces, imagínense que en la iglesia va el amo y va el esclavo a la misma iglesia.
en el trabajo es amo, uno es amo y el otro esclavo, pero en la iglesia ambos son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, en la iglesia no hay amo ni esclavo, ¿verdad? Lo que hay son hijos de Dios. Entonces, uno tiene que aprender a hacer esa diferencia, ¿verdad? Que Bueno, en la vida práctica, ¿verdad? Sí, entonces, había muchas cosas que estaban pasando en esa iglesia que mostraban la inmadurez de esos cristianos de esa iglesia, ¿verdad? También, hermanos, habían, ellos, como que Pablo le dice, les tuvo que recordar el evangelio, porque parece que ellos ya, las influencias del paganismo del pueblo donde vivían, les había hecho, se habían olvidado ellos que, de lo que era realmente ellos le pertenecían a Cristo, ¿verdad? Y ahora eran de Cristo, estaban en el reino de Dios y ya deberían de dejar esas prácticas religiosas paganas que ellos estaban practicando. Bien importante eso, ¿verdad? Habían falsas enseñanzas, ¿verdad? Que se filtraban en la iglesia. Entonces, cuando uno no sabe distinguir entre la verdad y la mentira, es una persona inmadura en conocimiento, ¿verdad? Conocimiento de la verdad. Y es bien importante también. Nosotros estamos luchando hasta el día de hoy con influencias que llegan de otras iglesias, de otras, que vienen, que parecen que son cristianas, pero están influenciadas con paganismo, ¿verdad? Con paganismo. Y como muchos no saben, no se dan cuenta. Entonces, todo eso es bien importante. También, hermanos, la iglesia de Corinto dice que se llevaban a corte los hermanos unos a otros, se acusaban ante la corte por pleitos de dinero, ¿verdad? ay, ay, Imagínense ay. que aquí el hermano no le pagó a fulano y el otro dijo que me iba a pagar y no me pagó. O sea que estaban actuando deshonestamente, ¿verdad? Entonces Pablo dice, ustedes no están viviendo como cristianos, dice, porque ustedes se están peleando, no pagan, son malas pagas y son no sé, ¿verdad? Como que se están peleando por dinero y se van hasta la corte de la ciudad porque quizás alguien le vendió alguna casa, alguien no se la pagó, o no sé, ¿verdad? El caso es que estaban peleando por cosas materiales, ¿verdad? Y cuando dice ustedes no tienen, no se tienen confianza entre ustedes, dice, no se respetan entre ustedes. Y todo eso son signos de inmadurez, ¿verdad? Como cristianos. También se nombra ahí que había un hombre que le había quitado la esposa al papá, ¿verdad? Como que el señor un señor viudo se volvió a casar y luego la esposa de este señor le gustó al hijo y el hijo pues se la llevó, ¿verdad? Y ahí pues en la iglesia todo se supo, ¿verdad? Y Híjole. dice el apóstol Pablo, ¿qué está pasando allá en esa iglesia? Dice, pura inmadurez, ¿verdad? Pura gente que no respeta ni a su propio padre, dice, no respetan no, dice, esto es un desorden, dice. Tan peor que los de afuera, dice Pablo. Tan peor que la gente que no conoce a Dios, dice. Y todo eso quedó registrado en la Biblia, hermanos, para que nosotros veamos que todo lo que hace la inmadurez en el creyente, ¿verdad? En Corinto, hermanos, estaba también una religión que era la religión pagana de la fertilidad, ¿verdad? Había una creencia ya en Corinto de que esa religión les ayudaba a ser personas más fértiles, ¿verdad? A poder tener más Hijos. hijos o lo que sea, ¿verdad? Entonces habían divinidades, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? En el paganismo, que transmitían algo a través de unas sacerdotisas, ¿verdad? Sacerdotisas con las cuales se tenían relaciones sexuales los hombres, supuestamente para que sean más fértiles, ¿verdad? Cosas, Mm. cosas paganas, ¿verdad? Que ellos estaban practicando y por eso Pablo dice, ustedes no saben que si ustedes se unen a una ramera, dice, una prostituta, ustedes se hacen una con ella, dice, ¿cómo ustedes van a usar su cuerpo que es templo del Espíritu Santo? Dice, para esas cosas, dice, que no han entendido lo que ustedes son en Cristo, dice. Entonces, Wow. ¿por qué siguen creyendo esas cosas? Dice. Entonces, todo eso era muestra de su inmadurez,
¿verdad? Inmadurez, que no conocían bien quiénes eran en Cristo, ¿verdad? Quiénes eran en su nueva vida cristiana. También vemos que ahí habían problemas en entender el matrimonio, ¿verdad? Algunas personas, pues no sé, mujeres que en la cultura de ellos habían mujeres que, que no se sometían a sus esposos, ¿verdad? Vivían, eran muy callejeras, por decirlo de alguna manera. Y Pablo dice, no, 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 dice, esto no puede ser, una mujer cristiana no debe vivir como viven las paganas, dice. Ustedes tienen que eh, vivir de una manera que dignifique su relación matrimonial, dice, ¿verdad? Por eso les recomienda que se sometan a sus maridos, que los respeten y que no pueden andar de callejeras, ¿verdad? Porque las tratan y las miran como mujeres del mundo, paganas, ¿verdad? Y los hombres no las respetan, en fin. Dice, no, 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 dice Pablo, ustedes no están viviendo de una manera madura su cristianismo, ¿verdad? También dice que en la cena del Señor, cuando celebraban la cena del Señor, unos llegaban, los ricos llevaban comida y bebida, y tal vez los esclavos, los pobres, llegaban y cuando llegaban ya se había terminado todo, ya habían comido, ya estaban borrachos, ¿verdad? Y dice Pablo, oigan ustedes, ¿qué están haciendo? Dice, ¿qué están haciendo? Ustedes no han entendido qué es la cena del Señor. La cena del Señor no es una reunión social para emborracharse, ni para discriminar a los pobres. Y Pablo los regaña, ¿verdad? Porque estamos viendo que era una iglesia muy desordenada, ¿verdad? Donde no habían entendido su cristianismo, ¿verdad? Y luego dice que en esa iglesia algunos ah, que tenían dones, no les gustaba el don que tenían, sino que casi todos querían tener el don de hablar en otros idiomas, ¿verdad? Porque era un don vistoso, ¿verdad? Un don vistoso porque pues ellos menospreciaban si Dios les había dado algún don, ellos no querían ese don, querían el otro, ¿verdad? El que tenía el otro hermano, ¿verdad? Ese don era más, como que era más importante, ¿verdad? Atractivo. Sí, entonces Pablo dice, no, todos los dones los da Dios, el mismo Señor, dice, y todos son importantes. Dice. Así Y que tú es. no menosprecies el don que tienes, al contrario, úsalo, porque si Dios te lo dio es para que tú le sirvas, ¿verdad? Amén. Si a alguien le dio otro don, pues que lo use, ¿verdad? Pero todos, dice, tienen un don que Dios les ha dado y si no lo usas, es una señal de inmadurez, dice, porque no estás apreciando la virtud que Dios te está dando, no la estás aprovechando. Entonces estaban así, ¿verdad? Y hacían otras cosas, ¿verdad? Ellos, ya no, como que ya se les había olvidado que Cristo iba a volver y que ellos tal vez estaban enseñando de que no iba a haber otra vida, ¿verdad? Después de esta. Y Pablo les recuerda de que Cristo va a volver. Y cuando vuelva, los que creímos en Cristo vamos a resucitar. Y Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, incorruptible. Y si Pablo se los dice es porque ellos tal vez ya no estaban creyendo eso, o se les había olvidado, o quién sabe que estaban practicando, ¿verdad? Sí, hermanos, entonces estamos viendo esto, ¿verdad? Quiero que veamos un pasaje allá en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, Pablo describe otra parte de la inmadurez cristiana. Dice así, capítulo 5, Hebreos 5, versículo 12 al versículo 14. Hebreos 5 del 12 al 14. Bueno, este capítulo se está hablando de que Cristo está en el cielo intercediendo como nuestro sacerdote, ¿verdad? Como nuestro sacerdote. Y que Él es el sacerdote, y es un sacerdote eterno. O sea que ya no va a haber un ser humano que sirva de sacerdote porque Cristo ya es el sacerdote definitivo, ¿verdad? Entonces, pero para llegar a ser sacerdote, Jesucristo tuvo que sufrir. Tuvo que sufrir en su carne, ¿verdad? El martirio, el castigo que le dieron y todo eso, la cruz y todo eso. Entonces, por eso Pablo
Dice que Jesucristo aprendió a obedecer, aprendió a obedecer. Parte de la madurez es que es lo que nos enseña cómo fue Cristo. Vamos a verlo en capítulo 5 7. Vamos a leerlo para entender bien el contexto. Está hablando de Cristo, que él sufrió antes de llegar a ser sacerdote, antes de subir al cielo a ser sacerdote, interceder por nosotros. Dice, en los días de su vida mortal, hablando de su vida humana, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podría salvarlo de la muerte, o sea, de la cruz. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Fue escuchado por el Padre, pero cuando dice que fue escuchado no quiere decir que le concedió lo que él estaba pidiendo, que no fuera a la cruz. Fue Ujú, escuchado, pero a pesar de que fue escuchado, el plan de Dios siguió. Eso quiere decir, ujú, ¿verdad? El verso 8, aunque era hijo, dice, mediante el sufrimiento, es, aprendió a obedecer. Entonces, muchos cristianos, hermano, muchos cristianos no quieren pasar por el sufrimiento, pero el sufrimiento trae madurez. Es, el sufrimiento por servirle a Dios, por obedecer a Dios, a veces trae madurez, ¿verdad? No, a veces, siempre debe traer madurez. Y eso es el ejemplo de Cristo, ¿no? Dice que cuando él aprendió a someterse al Padre, aunque su deseo era no ir a la cruz, finalmente él fue a la cruz. Y aunque él no quería sufrir el dolor, tuvo que sufrir, lo aprendió a hacer por amor. Entonces se sometió, eso quiere decir, sometió su voluntad a la del Padre. Sometió sus deseos humanos a los del Padre. Verso 9. Y consumada su perfección, dice, ahí está, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. En otras palabras, que Cristo mostró la madurez al aceptar su misión, al aceptar el pacto que él había hecho de venir a morir por nosotros. Y es lo que está diciendo que Jesús también es autor de la salvación de los que le obedecen, ¿verdad? O sea, del verdadero cristiano maduro. El verdadero cristiano maduro está dispuesto a obedecer aunque tenga que sufrir. No tiene que sufrir, pero a la fuerza, pero si le toca sufrir, lo va a hacer por obedecer primero a Dios. Es lo que está diciendo, que el cristiano maduro obedece cueste lo que cueste. O sea, está dispuesto a obedecer. Y por eso dice el verso 10, y Dios lo nombró sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y luego pasa a hablar con los cristianos, a decirles de que ellos no están, no están dispuestos a obedecer, ¿verdad? Como Cristo lo dejó la enseñanza. Dice el versículo 11 sobre este tema, tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo. Porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Dice. Hablando de la obediencia que es sacrificial, ¿verdad? En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros o expertos, ¿verdad? En la obediencia. Y sin embargo, necesitan que alguien les vuelva a enseñar las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento fuerte, sólido. La leche es los beneficios que recibimos en Cristo. El alimento sólido son las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Entonces, por eso dice, muchos nada más quieren oír las bendiciones, que Dios nos bendice, que Dios nos bendice, pero cuando se les habla de responsabilidades, dice ahí como que les entra por un oído y les sale por el otro. Luego dice el verso 13, el que solo se alimenta de leche, o sea, de solo escuchar del amor y las bendiciones de Dios, dice, es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido, cuando uno escucha las responsabilidades que uno tiene como cristiano, es para los adultos, dice, los adultos espirituales, para los que tienen la capacidad, aquí define la madurez,
para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Qué es lo que te pide el Espíritu? ¿Qué es lo que nos pide el Espíritu Santo? Pues obedecer y que desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, ¿verdad? Pero si uno no coopera con el Espíritu Santo, pues nunca se va a desarrollar ese carácter. Simplemente nos vamos a quedar, nos vamos a sentir contentos con saber de que, Cristo murió por mí, ya pagó mis pecados, y eso es con eso me es suficiente, ¿verdad? Pero el cristiano maduro entiende de que sí, Cristo murió por mí, pero ahora Él me salvó y ahora tiene un propósito para mi vida. Y yo lo voy a cumplir, yo voy a cumplir con el plan de Dios para mi vida, porque eso me va a hacer desarrollar mi madurez espiritual. Con eso voy a crecer, ¿no? Y muchos cristianos pues nunca están dispuestos a hacer nada, ¿verdad? Les piden que si quieren colaborar en algo, dicen, no, hoy no puedo, ¿verdad? O dicen que sí, pero siempre no, y o sea, nunca se comprometen a servir, nunca se comprometen a, sí, a desarrollar el plan que Dios tiene para sus vidas. Entonces, hermanos, estamos viendo esto de la madurez espiritual, que el niño solamente pues recibe, quiere escuchar lo bueno que ha sido Dios con él, que solo quiere escuchar que Dios le dé, que le dé, que le dé, que le dé bendiciones y más bendiciones. Pero el cristiano maduro es aquel que dice, ok, Señor, ya entendí que tú me has salvado, que tú me has bendecido, ahora dime qué quieres que yo haga, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo cuando fue cuando se le apareció Jesús, ¿verdad? Y dice, después que él se encontró con Jesús, él le dice a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué me estás llamando? ¿Para qué quieres que yo te sirva? ¿En qué quieres que yo te sirva? Y Pablo, Dios lo había escogido para llevar el evangelio a muchos países. Y tuvo que pasar por golpes, por latigazos, por cárceles, por naufragios, pasó hambre, pero lo hacía gozoso, ¿verdad? Lo hacía gozoso, porque sabía que lo estaba haciendo ah, por amor a Cristo, ¿verdad? Y porque Cristo lo había amado primero. Y es la madurez espiritual, que uno entienda que nosotros ya hemos sido amados primero por Cristo. Él ya dio su vida por nosotros y ahora nos queda a nosotros servirle con amor, ¿verdad? Servirle con amor, porque mientras no entendamos eso, no vamos a tener madurez. Solo vamos a querer recibir, recibir y recibir, pero nunca vamos a querer dar ni para Dios ni para los demás. Entonces, ahí es donde entra la inmadurez, ¿verdad? El cristiano se queda en un estado de, ah, de niñez, no desarrolla su capacidad, ¿verdad? De entender para qué Dios lo llamó. Pero la madurez no solo abarca esto, hermano. La madurez abarca mucho más. La madurez abarca el, el poner en práctica las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de Dios. O sea que la madurez está en que uno aprenda a vivir lo que Cristo nos pide que hagamos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo para terminar. Por ejemplo, Jesús nos enseña a perdonar, ¿verdad? A perdonar. Y una vez los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Usted se recuerda de Siete eso. veces 70. Y le dijo Pedro, ¿hasta 7 veces lo tengo que perdonar? ¿Y qué le dijo Jesús? No, no te digo 7, sino 70 70. veces 7. Ujú. Es una manera de decir todo el tiempo. Si tú no vas a, es más, si tú tienes un corazón transformado por el Espíritu de Dios, pues has nacido de nuevo y el Espíritu Santo vive en ti, ni te va a costar trabajo perdonar, ni Ujú. te va a costar trabajo, va a ser automático. O sea, no te va a lastimar la ofensa de aquel, ni te va a hacer daño. Es como que esté lloviendo y tú tengas un paraguas, va a pasar por, ni te vas a mojar.
¿Por qué? Porque ya tu corazón está transformado. Ya estás maduro para recibir los golpes, ya estás maduro para recibir insultos, ya estás maduro para recibir ofensas, desprecios. Ni caso, ni te va a hacer daño. ¿Usted cree que cuando Jesucristo fue a la cruz estaba enojado o de malas porque aquello lo estaba insultando, lo estaban golpeando? No. No, él estaba tranquilo. Él no estaba odiando a esa gente. Al contrario, él le dijo al Padre, Padre, perdónalos, Ujú. porque no saben No lo que hacen. saben lo que hacen. Entonces, ahí estamos viendo la madurez, ¿no? Ujú. Una persona guiada por el Espíritu de Dios. Pero una persona que no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu de Dios, se enoja hasta por una mirada, un saludo que no le dieron. Se enoja porque el hermano no lo saludó, su vecino no fue, lo invitó y no le invitó a su cumpleaños. Y no, por cualquier cosa se enoja, ¿no? Mm. Y ahí lo tiene, vive en rencor, vive con amargura, vive. No, el cristiano inmaduro sigue viviendo la vida pagana, la vida natural del ser humano que no conoce a Dios. Mientras que el cristiano maduro, pues, aprende a tener el carácter de Cristo, ¿verdad? Y el carácter de Cristo, esa es la meta de llegar a la madurez. Por eso, allá en Efesios 4, Pablo dice, Dios nos ha dado maestros, evangelistas, para que nos capaciten, dice, y hasta que todos lleguemos a la medida de un varón perfecto, es a la medida de Cristo. En otras palabras, que el propósito de ser cristianos no es solamente saber que Cristo nos amó, ¿verdad? Sino que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos enseñe a amar como Cristo nos amó, nos perdonó, ¿verdad? Yo les quisiera decir que apunten estas citas, estos capítulos, porque en estos capítulos, cuando usted lo lea, se va a dar cuenta si usted es maduro o no es maduro. Ujú. Capítulo Romanos 12, Ujú. 13, 14 y 15. Esos 4 capítulos está lleno de cosas que cuando usted la lea va a decir, yo esto todavía no puedo hacerlo. Esto todavía me falta. Esto ya más o menos, ¿verdad? Esto aquí más o menos ya le estoy llegando. Este todavía me falta. Romanos 12, 13, 14 y 15. Es una lista grande de cosas donde usted va a poder ver si es maduro o es inmaduro. Si es maduro, es porque ya puede hacer aquello y no le cuesta hacerlo. Ujú. Si todavía está inmaduro, va a ver que hay muchas cosas que ni siquiera las ha pensado hacer alguna vez. Y también Ajá. está el capítulo Efesios 4, 5 y 6. Si usted ya está practicando y viviendo esto, ah, la próxima clase lo podemos entrar en detalle, ¿verdad? Vamos si usted lee esos capítulos, y hay otros capítulos en la Biblia, pero estos son los más sobresalientes para que uno se dé cuenta. Disculpe, hermana, ¿cuál fue Efesios que dijo? 4, 5 y 6. Gracias. Los capítulos 4, capítulo 5 y capítulo 6. Y Romanos 12, 13, 14 y 15. Ahí está una lista de cosas que nos dice el apóstol Pablo. Y usted se va a dar cuenta si cuando lo lee, si usted ya está haciendo aquello, ya lo está practicando, puede considerar una persona madura. Si todavía no, pues necesita aprenderlo y hacerlo, ¿no? Guiado por el Espíritu Santo. No con sus propias fuerzas, porque eso nunca se va a poder. Tiene que ser con la ayuda de Dios. Porque para eso Dios nos. Y cuando nosotros maduramos, es cuando nosotros le damos gloria a Dios. Amén. Es cuando le damos gloria a Dios. Porque Mm. si vivimos siguiendo nuestra naturaleza humana de celos, enojo, rivalidad, inmoralidad, pues ¿cómo le vamos a dar gloria a Dios con eso? Es No. imposible. Es imposible. Le damos gloria a Ujú. Dios cuando somos humildes, cuando perdonamos, cuando servimos, cuando ayudamos a alguien, cuando
ahí es donde podemos mostrar que somos ya maduros. Cuando alguien nos ofende y ni nos lastima, ¿verdad? Rebota, la ofensa rebota y se va por allá. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya está transformado. Pero mientras eso no pase, pues vamos a estar enojados. Hay una hermana que dejó de ir a la iglesia. Me dice, es que una hermana me ofendió. Dice, Ay, ay, ay. es que triste que le ofendió, le digo. Pero lo más triste es que usted no la puede perdonar. Eso es lo más Ujú, triste. 20 sí. años yendo a la iglesia y no puede perdonar una palabra. Ay, ay, Pobre. ay. Le digo, ¿de qué ha servido 20 años que ha ido a la iglesia? Se ha quedado una niña ahí en Cristo, le digo. ¿Por qué? Porque, es que me dijo no sé qué cosa. Y eso eso hizo que se vaya de la iglesia. Le digo. No, le digo, usted está en pésimo estado espiritual. Porque todo lo que le hicieron a Cristo, le digo, cuando dice que al principio ni sus hermanos creían en él, imagínense, sus hermanos lo tenían de loco. Ujú, Que Cristo dice, no, está fuera de sí, decían, como diciendo, está chiflado, ujú. se cree un profeta, decían sus hermanos. ¿Por qué? Porque veían que Jesucristo era diferente, ¿verdad? Pero el asunto es ese, ¿verdad? De que Jesucristo estaba a otro nivel, entonces no lo podían Sí, entender. Y ese es el asunto, hermano, que nosotros necesitamos estar a otro nivel, ¿verdad? A un nivel espiritual verdadero, ¿verdad? Donde realmente la gente pueda decir, bueno, esta persona sí que ama a Dios, sí que ama a la gente, no porque tiene que, sino porque ya le nace natural, ya es algo natural que el Espíritu Santo produce en la vida del cristiano. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, porque el tiempo ha avanzado, ya se me secó la garganta ujú. y espero que esta clase les ayude en su vida espiritual, en su crecimiento espiritual, en su madurez. Lean esos capítulos Amén. que les dejé, lean esos capítulos Amén. para que usted se dé cuenta que toda la lista que al final de las cartas deja el apóstol Pablo es para que nos enfoquemos en lo práctico, en lo práctico. Ujú. Si nosotros lo podemos practicar, es porque ya estamos madurando, ya estamos madurando. Si todavía nos cuesta muchísimo, es porque necesitamos pedirle ayuda a Dios. Porque es la meta es que nosotros seamos una luz para que reflejemos a Cristo, el carácter de Cristo. Y si no lo hacemos, pues en vez de ser una lámpara, vamos a ser un cerillo ahí que no alumbra casi nada, un cerillo. ¿Saben qué es un cerillo, verdad? Sin fósforo. Un fosforito no alumbra casi nada y ya con cualquier vientecito se apaga, ¿no? Ujú. Tenemos que. Bueno, espero que esta clase les ayude y en todas las iglesias hay inmadurez, ¿no? Eso también las iglesias no son perfectas, no son Sí. perfectas y no esperen en la iglesia encontrar gente perfecta porque No, no hay. no hay. Y es un problema que muchos tienen. No es que en esa iglesia hay mucho, donde vaya van a ser seres humanos imperfectos. Ujú. Entonces uno tiene que ser maduro y decir, bueno, pues, todos estamos aprendiendo. Es Estamos aprendiendo de cierto. Cristo. Estamos aprendiendo a ser Ujú. buenos cristianos. Así que y Ujú. eso hay que desarrollar la paciencia. Un cristiano maduro desarrolla la paciencia. Así es. Y el perdón y la humildad y saber, en vez de criticar al hermano, hay que orar por el hermano. Hay que darle ánimo, Ujú. ¿verdad? Hay que darle una sonrisa. Aunque a veces veamos que el hermano no prospera, pues hay que darle una sonrisa. Así Que es. no, que no nos vea con la mala cara, ¿verdad? Pues no, pues, ¿usted cree que Cristo andaba de mala cara? No, Andaba enojado, regañando a la gente. No. no. ¿Por qué? Porque él sabía que él necesitaba presentar otra cara a la gente. Y él ya estaba maduro, Ujú. ¿verdad?
Él ya estaba maduro y eso es lo que necesitamos. Una vez yo di un tema que se llamaba, ¿tu rostro es un rostro que dice sí o dice no? Ujú. ¿Tu rostro qué dice cuando la gente te ve? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Qué tan importante es eso? Cuando la gente te ve y te saluda, ¿qué cara le das? ¿Un rostro de sí ¿O o no? un rostro de no? Mm, ¿Verdad? Es bien importante eso. sí, sí. Que tienes un rostro de sí, aunque la gente no te sonría, Saluda. tú estás feliz porque Cristo te ama y Cristo vive en Así ti. es. No es porque la gente te sonrió, no. No, Ujú. o sea que la sonrisa no viene, no es forzada, sino es porque Cristo vive en ti y Cristo te ha demostrado su amor y eres un hijo de Dios. Y pues, solo por ser hecho Ujú. hijo de Dios y estar perdonado de sus pecados, ya por eso tienes para estar feliz y contento. Amén. Lo demás, pues, la gente pues siempre va a estar fijándose en muchas cosas que no debe, ¿no? Sí. Entonces, la madurez se trata de tener una actitud positiva, pero natural, Ujú. no forzada, natural, No, no, no. producida por Cristo, por Dios. Sí. ¿Usted cree que si, porque unos hermanos dice, ay, yo no quiero orarle a Dios porque lo voy a molestar? Dice, Ujú. ¿que Dios se va a molestar porque le ore? No. Si él no es un ser humano porque ande enojado, Ujú. y menos con sus hijos. Entonces Sí. hay que tener toda esa visión espiritual, ¿verdad? De ver las cosas de una mejor manera. Bueno, vamos a Amén. dejarlo hasta aquí, hermanos, y voy a cortar la grabación, pero se pueden quedar ahí para comentarios. Amén, amén.